Cuando hay pecado, cuando hay mucho pecado en las vidas, queridos amigos, queridas amigas, no se mira tener una relación limpia, sino más bien tener una relación no condenable. Se piensa ya en la condena, se predispone mediante el pecado a pensar en la condena. ¿Por qué? Porque tiene ese pecado. Es condenable cuando la relación no es limpia. Si se hubieran dispuesto de primeras a pensar en una relación limpia, no se pondrían luego a pensar en si esa relación que están sosteniendo es condenable o no. Y no solamente hablamos de parejas, sino de todo tipo de relaciones, siendo que la relación íntima, al ser la más cercana, es quizá la más importante que se va a tener en la vida, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar hablando sobre la relación limpia y para ver la relación limpia tenemos que eliminar la relación sucia. La relación sucia. Y vamos a ver qué es la relación sucia y las estratagemas que se dan en esa relación sucia que nos impide tener una relación limpia. Y vamos a empezar en el día de hoy con un verso muy sencillito que está en boca de muchas gentes, pero que pocos de verdad se han parado a meditarlo, ¿verdad? Y es este sencillo verso de Gálatas 6:7 que dice: no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si escucha la lluviecita, pues hoy no necesitamos ambientar con la televisión, porque precisamente el sonido de la lluvia ya es suficientemente relajante para ponernos en la quietud de recibir la palabra de poder. Entonces dice: no os engañéis, Elohim no puede ser burlado. ¿Cuál es el problema? Que la gente intenta burlar a Elohim y empieza queriendo burlar a Elohim escuchando otras voces, ¿verdad? Escuchando otras voces y atendiendo a otros dictámenes que otros tengan sobre la valía o no, o la vigencia o no de tus relaciones, de tu relación íntima, de tu relación personal. Y entonces se engañan a sí mismos, porque el llamado es: no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, de manera que si tú intentas burlar a Elohim, tú mismo te estás engañando. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay muchos tipos de relaciones, pero solo una limpieza delante de Elohim para todo tipo de relación. Y es cuando esa relación se basa en el respeto mutuo de alma a alma. En la mayoría de las parejas, desgraciadamente, y más de entre la juventud, para cortejo o conquista, ya partiendo desde el cortejo o la conquista, se emplea una psicología entre aquellos que quieren conquistar, aquellos que quieren llamar la atención del ser al que quieren conquistar, y esa psicología que está en la sociedad nos dice que los polos opuestos se atraen, pero es mentira. Los polos opuestos no se atraen porque no están en una misma ejad, en un mismo espíritu, en un mismo ruach. Los polos opuestos no se atraen.
los polos opuestos se atormentan, se pueden atormentar mediante el deseo. Si tú deseas un polo opuesto, te estás atormentando a ti mismo. Y estás queriendo para tu vida engaños, y estás queriendo para tu vida burlar a Elohim. Porque atraer para tu vida algo tan extraño a tu vida es burlar al Elohim, quien quiere darte una vida apacible, limpia, sensata. Entonces, partiendo de la base que los polos opuestos no se atraen. Los que se atraen son los que vibran igual. Maneras de sentir luego y grados en los sentimientos hay mucho y muy variado. Pero se tiene que partir de la base de que se vibre igual. Por eso hay tanto tormento en medio de las relaciones que se han mantenido y se mantienen con esta máxima de los polos opuestos, ¿no? Con este paradigma de la atracción entre los polos opuestos. Por eso la cristianita corderita ha acabado con el patán de turno, putero de turno, ¿no? Y viceversa. No importa el sexo. También hombres que son honrados han acabado con prostitutas. Prostitutas arribistas, ¿verdad? Entonces, esto se tiene que partir de la base para entender todo tipo de relación, no solamente íntima, como digo, sino a la hora de hacer amistad. No te puedes rodear de aquello que es tan contrario a ti, porque te acarreas a ti mismo tormento y aflicción. Si tú eres una persona leal, honrada, íntegra, no puedes rodearte de estúpidos porque te atraes tormento a ti mismo. Deberíamos entender, entendiendo a su vez Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, deberíamos entender que las relaciones no se pueden basar en recursos psicológicos que están a la carta al día de hoy, recursos psicológicos para entablar relaciones de amistad o de intimidad, provocando confusión en el semejante. Porque tienen su manual para la conquista y para obtener ganancia de aquella relación a la que quieren echar mano, y pasa por provocar confusión, y de hecho hay youtubers que aconsejan de mala manera porque son prostitutas principalmente espirituales, pero por ende también físicas, y dan las enseñanzas de que hay que provocar confusión en la persona que vas a cortejar. Por ejemplo, te acercas como para besarla y luego te alejas. Eso es un consejo que dan ellos y ellas, sobre todo ellas. Y cuando él diga, o esa persona a la que te querías acercar, diga, bueno, ¿qué haces? Entonces tú le dices, si eres tú el que me querías o la que me querías besar, y entonces la dejas de loquita. Estos son los manuales de estupidez, de necedad monumental que se están dando entre la juventud de este tiempo y los youtubers que la propagan. Entonces quieren echar mano de esos recursos psicológicos. Recursos psicológicos que parecen que se quedan en chiste, pero no tienen nada de chiste. Porque el hecho de hacer sentir a una persona confusión empieza por hacer sentir a la persona confusión, porque la persona se confunde acerca de qué quieres con ella, ¿no? Entonces empiezas a confundirla. También se da el consejo de menos es más. Cuanto más lo desprecies o la desprecies,
más vas a atraerla, porque va a estar acostumbrada, se va a acostumbrar a tu trato abrupto, a tu trato seco, y entonces luego cuando ya venzas ese dique, esa pared, pues entonces se va a rendir con más facilidad por la oposición que le has puesto, y más si le has amargado la vida previamente, y más si te has aprovechado de tu condición social para hacer ese recurso psicológico, ese chantaje más emocional y esa confusión provocada de hacerle sentir mal para después hacerle sentir bien. ¿Entienden? Hacerle sentir mal, aprovechando tu condición social, la menosprecias, y luego cuando llegue el momento que a ti te convenga, ya empiezas a tratarla bien, entonces ella percibe de que ya no solamente es que la trates bien, sino que ya eres un ángel, porque previamente la has menospreciado. Todos esos recursos psicológicos se dan en medio de las relaciones, y eso lo que lleva es a provocar confusión en la persona. Hay chantaje emocional que se manifiesta de muchas maneras. Un chantaje emocional que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, no sé, quieres medrar en la empresa. Si quieres medrar en la empresa, si quieres ascender dentro de las empresas, pues tienes que ceder a que te mangoneen como quieran, ¿no? En las relaciones. Y eso se da, por ejemplo, entre las secretarias, ¿no? Eso es un clásico entre las secretarias, ese chantaje emocional. Si tienes una secretaria que sea receptiva, entre comillas, que le puedan tocar el culete de vez en cuando y no diga nada, asciende con más facilidad, ¿verdad? El chantaje emocional se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, para llegar a un puesto, por ejemplo, para ser actores de Hollywood, pues saben ustedes que funciona por sodomizar, ¿verdad? Y dejarse sodomizar. Entonces, si quieres ascender, si quieres tener mejores papeles más protagonistas, pues te dejas chantajear emocionalmente y sodomizar, primero intelectualmente y luego físicamente, que lo implica, por supuesto, al día de hoy. Si no te sometes a ese chantaje emocional, te quedas sin papeles dentro de la industria judía de Hollywood, que ya está también en debacle, porque al salir los canales estos de Netflix o Amazon o HBO y todo eso, pues ya eso hay más actores, ¿verdad? Ya todo el mundo es actor. Por lo cual también pierden poder esos capos de la sodomía que han sido los actores clásicos durante estos siglos XX y XXI, ¿verdad? El chantaje emocional más claro y más obvio es el del dinero, porque se llegan, por ejemplo, a países pobres, y los países pobres ven la oportunidad de ganancia ante una moneda y salarios que superan con creces las expectativas de los nativos, pues entonces ahí el turista saca provecho, y entonces es cuando tiene lugar la prostitución. Se dan mujeres y también hombres a cambio de dinero, ¿verdad? Eso es un chantaje emocional. Esos son extorsiones. Sin embargo, está legalizado. Sin embargo, toda esa prostitución espiritual, sobre todo espiritual, está legalizada. La prostitución, ¿verdad? Y antes se hacía en garitos, antes se hacía en centros, en puticlubs, en prostíbulos, pero ahora ya, pues como cada vez hay más proxenetas, pues que chantajean también a la prostituta emocionalmente, le chantajean a la prostituta
para que se prostituya y les dé el dinero a ellos. Sea ella la que se prostituta y les dé el dinero a ellos. Imagínense cómo está el asunto de la perversidad en estos tipos de hombres y de mujeres. Entonces es todo extorsión, extorsión en lugar de cariño, extorsión en lugar de cariño. Mentalismo, ejercen el mentalismo para aprovecharse de sus semejantes en lugar de ¿qué? En lugar de la relación limpia, que sería el amor consensuado, acordado. El amor que han acordado los que van a participar de ese amor, ¿verdad? Y ese amor consensuado, acordado, la clave es presentarlo sin equívoco. Esa es la lealtad de las personas, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con ser creyentes o ser ateos. Esto toma lugar cuando una persona de verdad vale, cuando una persona de verdad tiene principios, cuando una persona tiene categoría humana, ¿entienden? Porque en la caballerosidad, en el talante, debería ir que la relación, sea del tipo que sea amorosa, de pareja o sea de amistad, sea consensuada y presentada sin equívocos. Es decir, esto soy yo, esto eres tú, yo de ti voy a pedir esto y yo a cambio te voy a dar esto, ¿verdad? Dentro de las relaciones humanas. Ahora, en las relaciones del pueblo de Elohim, la relación debe ser aún más limpia, porque en las relaciones que esperan al pueblo de Elohim, que nos esperan ya pronto, para que todos lleguemos a la unidad de espíritu y de energía en Elohim, nuestra relación limpia, límpida, debería ser que tú y yo somos dioses, no nos vamos a mercantilizar a nosotros mismos, sino que aún no necesitándonos, vamos a obtener satisfacción y placer el uno del otro, aun cuando no nos necesitamos, simplemente por el hecho del disfrute de un Dios hacia otro, para que lo que es Elohim crezca, se acrecente en ese trato de igual a igual. Ahí ya no valen clases sociales, que es lo que provoca toda esta serie de abusos, sobre todo sexuales, sino de igual a igual, de semejante a semejante, de Elohim a Elohim. Y entonces nos damos ese amor puro. Ese amor puro. Ya no es consensuado, ya no es yo te doy esto y tú me das lo otro, sino que no necesitamos nada el uno del otro, sin embargo vamos a disfrutarnos porque nos admiramos lo que es Elohim. ¿Entienden? Entonces, toda esta serie de recursos psicológicos totalmente sucios, de este sexo cloaca, que es el sexo de las serpientes, por eso el sexo está tan degenerado, porque el sexo que se ha tenido es un sexo de cloaca, de serpiente, porque saben que la serpiente, su sexo se llama cloaca. Entonces, esto de tanto recurso psicológico, provocar confusión, chantaje emocional, pagar dinero por una relación, extorsión en lugar de cariño, mentalismo para aprovecharse en lugar de amor consensuado y presentarse sin equívocos, todo esto es como hacérselo con borrachas. Yo de verdad que cuando he visto saliendo por ahí en mi juventud borrachas, pues siempre me ha llegado el momento, por ejemplo, de que se me ha insinuado aprovéchate con un golpe de codo, ¿no? Aprovéchate y tócalas, aprovéchate y ve a la carga con las borrachas de turno arrastradas, ¿verdad? Pero yo es que ese estar borrachas, esa alteración de conciencia no me atrae en absoluto.
Y esa borrachera de esas mujeres, de esos hombres también, esas borracheras son precisamente de que han perpetrado y también han sido abusados con lo mismo, con ese vino del furor de la fornicación que vamos a hablar, pero ha tenido lugar por que le han provocado o han provocado esa confusión, han recurrido a la psicología para obtener satisfacción en otros, o quieren pagar esa relación, en fin, todos son borracheras de adulterio, ¿verdad? Porque la tierra está llena de prostitución y adulterio. Entonces todo eso son extorsiones, esas borracheras son extorsiones de unos a otros, todos acabarían engañando y siendo engañados. ¿Con qué? Con ese vino del furor de la fornicación, que se refleja en Apocalipsis 18:3, y ya con esto vamos a acabar. Apocalipsis 18:3. Que dice así. Dice, porque todas las naciones que han ido ejerciendo estos recursos psicológicos, que ellos toman como recursos psicológicos, pero que es prostitución, chantaje emocional, dinero para pagar por prostitutas y por prostitutos, extorsión, mentalismo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿De qué fornicación? De la fornicación de la gran ramera, que es la que ha instaurado, permitido, permeado, hecho que esto esté al día de hoy, la gran ramera. El furor de su fornicación. No dándole a entender a la gente lo que había de entender, y es la relación limpia y el tesoro que tiene un hombre o una mujer, que se conocen entre ellos sexualmente y se dedican toda la vida a conocerse. Y no solamente en las relaciones de pareja, sino en cualquier tipo de relación, saliendo de todo lo que es esos recursos psicológicos, esa confusión, provocar confusión, chantaje emocional, instaurar la relación en base al dinero, a la clase social, etc. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, que también como gobernantes, como líderes políticos, han pagado por sus putas, pues eso, todo lo que les ha provocado adrenalina, ¿verdad? Como dijimos ayer, todo lo que es transgresión, y eso implica pagar por prostitución, pagar por prostitución para sentirse hombres, porque poco tienen ya de hombres. Entonces lo único que les hacía sentirse hombres a esos reyes, a esos líderes políticos, era pagar por putas, ¿verdad? ¿Y qué tiene eso de hombría? ¿Qué tiene eso de virilidad, de hombría, de masculinidad? Nada, porque no supone ningún reto. La puta, igual que ha estado contigo, ha estado con cientos, ¿verdad? Con muchos, quizá en la misma noche. Entonces, vamos, tienen más olor y sabor a sexo varón, a sexo hombre, que los mismos hombres. O sea, es un asco, ¿no? Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo lo que es la prostitución parte de la gran ramera. La gran ramera, el poder vaticano. De ahí se ha tomado todos estos métodos de actuación, y todo esto de entender, por ejemplo, lo de los polos opuestos, que los polos opuestos se atraen,
tienen una autora intelectual que es esa gran ramera del Vaticano, porque ella se ha frotado contra todos y se ha ayuntado con todos, ¿verdad? Aun siendo de polos opuestos. Ahí está, por ejemplo, el comunismo, ahí están las visitas de Fidel Castro al papado, por ejemplo, ¿no? Son polos opuestos que se han atraído y se han acarreado y se van a acarrear el tormento que está profetizado. Entonces todo esto, como todo el mundo, fuera del remanente de nuestro Mashiach, fuera de los 144.000 de los que estamos llamados a ser Elohim y a gustar de la satisfacción de lo que es Elohim, de lo que es lo elogiable, esto es como fuera de eso, fuera de lo que es lo elogiable, fuera de lo que va a ser lo elogiable, toda esta serie de adulterio espiritual, de fornicación espiritual, es como hacérselo con borrachas, ¿verdad? Como si lo hubiéramos hecho con borrachas. Luego los borrachos tenían relaciones entre ellos y ni se enteraban de lo que pasaba. No saben si se le coló, si no se le coló, si fue un braguetazo, si fue una eyaculación precoz. No distinguen porque lo hacen bajo estados en que no disfrutan su conciencia, ¿verdad? Elohim es todo lo contrario. Elohim disfruta plenamente porque es consciente de lo que es. ¿Entienden? Entonces, todo en Elohim es vigor. Pero estas relaciones son flojera. Estas relaciones de borrachos son flojera en todos los sentidos, ¿verdad? Debilidad en todos los sentidos. No tiene tacto ni siquiera, no tienen los sentidos activados. Entonces es como hacérselo con borrachas, ¿verdad? Y todos los que han recurrido a todo esto, a sembrar confusión para obtener ganancia de una relación, al chantaje emocional, al dinero, a la extorsión, todo esto para ellos ha sido satisfactorio, pero porque han vivido bajo mínimos y como no tienen Torah no saben vivir. Pero para nosotros hubiera sido todo eso, recurrir a todo eso, hacérnoslo con borrachas. Y eso es lo más arrastrado que hay, porque la borracha y el borracho es un arrastrado y una arrastrada que no tiene conciencia de sí mismo y huye de su conciencia de sí mismo, huye de la capacidad sensual de sus sentidos. Entonces es rastrero, bajo, sexo, cloaca, ¿verdad? Y hacérselo con borrachas, ahí se hubiera acabado, para nosotros por lo menos, para nuestro entender de las cosas, toda galantería. El hombre tenía que ser galante, que ser pues lo que han llamado caballero, ¿verdad? La galantería del hombre, si de verdad es galantería, impide que se lo haga con borrachas de este tipo, con borrachas de este tipo que recurren a todas esas confusiones, chantajes emocionales, dinero, extorsión, para obtener satisfacción que luego se convierte en infierno y en tormento de otras relaciones que no son esa relación limpia a la que nosotros estamos llamados. Nosotros estamos llamados a una relación limpia con una mujer, con un hombre consciente, no solamente en Elohim, no solamente que sea un amor consensuado y presentado sin equívocos, sino que en Elohim ya va a ser relación limpia de dioses, ¿verdad? Esa energía transmitida de Dios a Dios, sin necesidad, simplemente por amor puro, por unión, para acrecentar y diversificar la energía de lo elogiable, de lo Elohim. Y hasta aquí esta enseñanza en esta bella mañana lluviosa, como digo, que Elohim nos da bajo el cielo aquí en nuestra ciudad. Reciban un fuerte abrazo y un beso fuerte todos los que están llamados a tener esa relación limpia después de vencer todos esos potingues y hechicerías de ese mentalismo bestia
de ese sexo cloaca que ha querido hacernos pasar por ahí, pero que nosotros lo hemos repudiado desde siempre, a ese sexo cloaca de la serpiente, y nos instauramos en la relación limpia. Shalom a todos, besos y abrazos.